Hay ideas que solo parecen firmes porque nadie las ha empujado con suficiente fuerza. Hay doctrinas que solo parecen imponentes porque han sido levantadas sobre el silencio. Hay certezas que sobreviven no porque resistan el viento, sino porque habitan sótanos sin ventanas. La fe, cualquier fe, ama la penumbra donde los contornos se suavizan, donde las grietas se maquillan, donde la duda es exiliada antes de nacer. Pero la vida allá afuera no respeta nuestro deseo de consuelo. Un bebé nace con una enfermedad extraña un martes de madrugada, un tren se descarrila bajo lluvia contaminada, un huracán arranca techos y raíces. Una mujer de 43 años cierra los ojos antes de terminar la frase, va a estar bien. La realidad no le rinde reverencia a los himnos. Si la verdad existe, debe resistir el peso del mundo, no deshacerse cuando toca la carne herida. Por eso este relato no vendrá con guantes de terciopelo, viene con manos llenas de óxido, no para humillar creencias, sino para comprobar si aquello que nos guía se sostiene cuando el suelo se resquebraja, porque un mapa que no coincide con la montaña no orienta, engaña. Comencemos con el golpe que vuelve siempre, no como argumento, sino como herida abierta. Si el principio supremo es amor sin límites y poder absoluto, ¿por qué el itinerario del mundo está escrito con azar y sangre? No hablo de pequeñas incomodidades, viento en contra o fila en un banco. Hablo de catástrofes que no piden permiso, un barrio devorado por el barro, una unidad neonatal en silencio tras un cortocircuito, estadísticas que anuncian que miles de niños mueren sin haber aprendido a pronunciar su nombre. La respuesta estándar se viste de propósito como quien cuelga un velo. Todo tiene un plan, pero la pregunta no acepta perfume. ¿Qué clase de plan exige la asfixia de un inocente? Si un vecino contemplara sin intervenir cómo alguien se ahoga, ¿lo llamaríamos santo por ver más allá, sabio por sus planes misteriosos o cruel por omisión? No se trata de blasfemar contra lo sagrado, se trata de aplicar al cielo la misma vara ética que usamos aquí abajo. Si cambiamos de vara al mirar hacia arriba, no es el cielo el que se eleva, es nuestra disposición a aceptar incoherencias doradas. Otra grieta no habita en el dolor, sino en el texto, la escritura que se presenta como guía. Cualquier conjunto de relatos que atraviese siglos lleva costuras, voces enfrentadas, ediciones y silencios. No es pecado reconocerlo, es madurez. Cuando dos versiones de un mismo hecho discrepan en detalles esenciales, cuando la cronología se fragmenta, cuando el protagonista un día es compasivo y al siguiente implacable, lo que tenemos no es un cristal inquebrantable, sino un tapiz humano. Y nombrar lo humano no lo rebaja, lo ennoblece, porque nos invita a leer con inteligencia, no con miedo. La inteligencia no exige quemar libros, exige márgenes y lápiz, y coraje. Coraje para no hacer malabares infinitos con contradicciones que no fueron escritas para cuadrar. Si la divinidad hubiera querido transmitir un manual sin ambigüedades, habría elegido un género sin fisuras. No lo hizo, y aceptarlo no destruye la espiritualidad, le devuelve columna. También está la cuestión pegajosa de la liturgia, la exigencia constante de alabanza, las fórmulas, los gestos exactos. Si un dirigente barrial exigiera elogios semanales y amenazara con castigos perpetuos a quien no los repitiera, lo llamaríamos coerción emocional, no virtud. ¿Por qué, al pasar de la plaza al templo, cambiamos el vocabulario? No propongo cinismo contra el canto. Cantar en común alivia soledades. Propongo distinguir bálsamo de obediencia. Cuando la voz colectiva ahoga la pregunta que crece dentro, no es milagro, es ruido terapéutico. Hermoso sí, pero ruido. La moral merece luz cruda. Se dice que sin código celestial caeríamos en la anarquía moral. Curiosa afirmación. Muchas de nuestras mejores conquistas éticas surgieron no obedeciendo el código, sino discutiéndolo. Hoy casi nadie defiende prácticas que un día fueron sagradas. Lapidaciones, esclavitud, matrimonios forzados, limpieza étnica bendecida. ¿Qué cambió? ¿El cielo o nosotros? Si fue el cielo, implica que reescribió su ley. Si fuimos nosotros, entonces la fuente real del progreso estaba aquí, en la experiencia, en la ciencia que salvó, en la memoria de quienes se negaron a desaparecer. Y luego está la geografía de la fe. Un niño nacido en Fez no escucha los mismos himnos que uno nacido en Mendoza. Una adolescente de Yakutia no tiene la misma ventana al cielo que alguien en Recife. Esta distribución no prueba falsedad, pero sí condicionamiento. Confundir condicionamiento con revelación es llamar milagro a la costumbre. La sombra de la condena eterna proyecta una imagen que ningún amor sano podría sostener.
Si un error temporal merece tormento sin fin, no hablamos de justicia, sino de jaula. El miedo funciona, nadie lo niega, pero lo que solo se sostiene porque asusta no es verdad, es estrategia. Tal vez alguien dirá, Dios no se muestra para preservar la libertad. Entiendo el temor a un cielo que impondría creencia por saturación, pero entre espectáculo y claridad hay matices. Si el destino de conciencias depende de reconocer lo más alto, ¿por qué la evidencia está tan pegada a rumores locales, textos antiguos y experiencias subjetivas indistinguibles entre credos? No pido que el cielo se baje, pido coherencia. Tampoco faltarán historias de oraciones que funcionaron. Pero cuando observamos con calma los números, los patrones no cambian. Creyentes y no creyentes enfrentan nacimientos, enfermedades y desastres con proporciones similares. La oración puede ser bálsamo. El problema nace cuando la tratamos como fórmula científica. Y finalmente, la historia. La fe no viajó solo en el corazón, marchó con ejércitos, tratados, alianzas y colonizaciones. No por eso pierde valor espiritual, pero quien blanquea el pasado con barniz piadoso no honra nada, infantiliza. Reconocer la espada no destruye la mesa compartida, la hace responsable. A estas alturas quizá escuches dos voces en tu pecho. Una se siente traicionada al ver preguntas en el altar. La otra respira aliviada al verlas por fin pronunciadas. No son enemigas, compiten por el mismo derecho, nombrar lo sagrado. Para unos, sagrado es lo que impide el derrumbe. Para otros, sagrado es lo que impide la mentira. Cuando ambas definiciones chocan, la duda es expulsada como si fuera un demonio. Pero las dudas no son demonios, son linternas. Solo asustan en habitaciones oscuras. Toda estructura de creencias tiene mecanismos afinados para administrar incertidumbre y asegurar continuidad. El primero es emocional, ritos en grupo que generan pertenencia y calor. No subestimes ese poder. Cantar juntos sincroniza respiración y manda al cerebro un mensaje de no estás solo. El truco aparece cuando ese calor se vuelve jaula. Si pregunto, pierdo el abrazo. Así la mente aprende a evitar la incomodidad no porque crea, sino porque teme. El afecto se vuelve pegamento del dogma y terminamos confundiendo miedo a la soledad con convicción espiritual. Otro mecanismo es la gramática que sella preguntas con un misterio que no abre caminos, los cierra. No puedes entenderlo, no es lo mismo que hay límites. Es interdicción disfrazada de reverencia. Lo paradójico es que los grandes pensadores de cualquier fe expandieron preguntas. Los guardianes cotidianos las reducen para mantener orden. Y el resultado es una liturgia donde pensar se percibe como amenaza, como si razonar fuera traicionar. También opera silencioso el sesgo de confirmación. Registramos con tinta los aciertos que encajan con nuestra expectativa y con lápiz los fallos. Si recé y algo bueno ocurrió, lo atribuyo. Si recé y no pasó nada, el plan es distinto. No está mal consolarse, pero cuando construimos convicciones solo con los aciertos, fabricamos un castillo que nunca escucha a sus propias grietas. La ciencia aprendió a defenderse con métodos y controles. La religión, que tiene otro propósito, suele contentarse con testimonios. Y un testimonio no es un experimento, es memoria afectiva, hermosa pero parcial. La identidad juega un papel más feroz de lo que muchos admiten. En pueblos pequeños o barrios apretados, la fe no es solo creencia, es apellido. Cambiarla en voz alta es casi cambiar de sangre. Por eso tantos hombres y mujeres empiezan su proceso de duda en silencio, leyendo de madrugada, anotando pensamientos en libretas que nadie ve. El mundo no lo nota, pero dentro de ellos algo se reacomoda. Esa soledad es peligrosa y poderosa. Peligrosa porque puede volverse cinismo si no encuentra comunidad. Poderosa porque barre el polvo de los miedos heredados. Por eso las invitaciones a volver sin preguntar no funcionan. El cuerpo regresa, pero la mente ya ha cruzado la puerta. La moral reaparece aquí sin máscara.
No basta con «lo dice la norma», porque la norma se ha usado para defender atrocidades y frenar avances. Nuestra brújula real vino de lugares múltiples, compasión aprendida, experiencia compartida, ideas puestas a prueba, minorías insistiendo hasta romper muros. Cuando una tradición proclama el amor como centro, pero su historia está hecha de poder y miedo, pedir coherencia no es insulto, es respeto. Respeto por quienes dentro de la fe pagaron caro para ampliarla. Y llegamos al Dios oculto. Propongo un giro. ¿Y si lo que llamamos escondite no fuera un juego celestial, sino el silencio de un universo que no promete guión? Eso no niega la espiritualidad, la redefine. Quita a la fe de la ventanilla donde se retiran garantías y la lleva a la sala donde se teje sentido. Un Dios que no reparte premios ni castigos, sino que, si existe, habita en la valentía de mirar de frente la noche. Si esta conversación te ha tocado en algún rincón, no te invito a seguir por rutina, sino con intención. Suscríbete al canal si quieres seguir este viaje sin guiones prefabricados. Y cuéntame abajo, ¿cuál fue la primera pregunta que te encontró? Puede ser el dolor, la contradicción, el silencio. Escríbela con tus palabras. Si te atreves, comparte una escena de tu vida que abrió una grieta, una enfermedad, un nacimiento, un entierro, un abrazo inesperado. Aquí, esa voz no será burlada. Llegamos a la parte más incómoda y luminosa, cuando las vigas viejas ya nos sostienen y debemos decidir qué construir en su lugar. La primera tentación es el nihilismo teatral. Nada vale. Dura poco y no alimenta. La segunda es maquillar las vigas rotas con pintura nueva. Bonito, frágil. La tarea real es otra. Separar lo que era consuelo útil de lo que era supuesta verdad inquebrantable. ¿Qué queda cuando baja el polvo? Queda la intuición, más vieja que cualquier credo, de que la dignidad no es un premio, es un punto de partida. No necesitamos decretos divinos para reconocer que la carne que sangra enfrente es igual a la nuestra. La ética que nace de ahí no es débil, es flexible y perfectible. Queda la ciencia como acto de humildad radical, admitir que no sabemos y buscar. No hace falta convertirla en templo, basta con no tratarla como bruja. Queda el arte como idioma de lo que no cabe en fórmulas, la canción que calma el pánico, el poema que reordena el caos, la pintura que nos recuerda que somos más que doctrinas heredadas. Y queda la responsabilidad. Si no hay un guión celestial tallado en piedra, el capítulo lo escribimos nosotros. Eso asusta a quien esperaba manual, pero libera a quien buscaba madurez. También queda la oración sin disfraz de magia, ya no como pedido de cliente al gerente cósmico, sino como diálogo íntimo que alinea respiración con lo que llamamos sagrado. Una memoria que sostiene, un bosque que pone en perspectiva una idea de justicia que no se negocia. En esa forma, la oración no promete milagros estadísticos, promete presencia, y presencia, cuando no anestesia, fortalece. ¿Qué hacer con la tradición? Ni quemarla ni venerarla como piedra inamovible, curarla, tomar lo que nutre, parábolas que elevan, cantos que unen, gestos que alimentan, y rechazar lo que somete, amenazas eternas, jerarquías que no soportan la luz, lecturas que justifican daño. No es relativismo barato, es lectura adulta. Si una página dice, cuida al extranjero porque tú también lo fuiste, la guardo. Si otra bendice la masacre, digo, no en mi nombre. Muchos preguntan, sin cielo como juez, ¿por qué ser bueno? Porque no quieres convertir el mundo en tu propio infierno. Porque sabes lo que es ser cuidado y quieres devolverlo. Porque entiendes que la vida es corta y vale la pena aliviar el dolor evitable, incluso sin recompensa. El bien que no depende de aplauso divino es más libre y por eso más valioso. También queda la comunidad que no secuestra pensamiento. No nace de decreto, se construye. Empieza con 2 o 3 personas dispuestas a practicar la honestidad radical. Reconocer que no lo saben todo, que cambian de idea, que aceptan la pregunta como parte del camino. En esos espacios no hace falta expulsar, basta con mesa amplia y reglas simples.
Nadie vale menos. Nadie está por encima de la crítica. Nadie será dejado solo cuando tiemble el suelo. Allí puedes amar sin fingir y dudar sin ser quemado. Y el divino. Algunos lo encuentran como fondo de realidad, otros como llamado ético frente al dolor ajeno, otros en el en el cuidado que nos impide devorarnos. En todas estas versiones, la autoridad deja de ser imposición externa y se vuelve compromiso interno. Y el compromiso no necesita amenaza, necesita memoria. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte un pedido final, sin fórmulas automáticas. Suscríbete al canal no para sumar números, sino para que construyamos un refugio para pensar sin miedo. Y si puedes, cuenta tu historia abajo. ¿Cuándo una pregunta te abrió una ventana? No hace falta escribir mucho, 2 párrafos bastan, o una sola frase que hubieras querido escuchar en tu peor día. Aquí, la comunidad escucha y piensa contigo. Gracias por quedarte.